el cual es una fiesta judía. En todo caso, entonces todos estos dones y todas estas palabras de revelación que le transmitía el Espíritu Santo a los apóstoles, a los miembros de la iglesia, era muy particulares en esta época, lo cual no es algo que se dé en nuestra época para nosotros los miembros del cuerpo de Cristo, pues esta época de dones y de todos estos de estas manifestaciones del poder del Espíritu Santo en sanaciones, milagros, el don de lenguas, por ejemplo, y los diferentes dones como el de ciencia, etcétera, eran muy propios de esta iglesia en que se estaba ofreciendo pues el reino a la nación de Israel y a los gentiles que se fueron añadiendo, y también el reino que se refería pues al nuevo pacto. Yo he mencionado muchas cosas de esto que estoy hablando en otros videos. Ojalá algunos de los que estén viendo este video puedan ir encontrando pues alguna relación en lo que estoy hablando. Voy a continuar. Dice acá está en el verso 24. No, dice verso 23, algo que el Espíritu Santo en cada ciudad testifica completamente, diciendo que para mí cadenas y tribulaciones permanecen, pero sigue el verso 24, pero no cuento nada de esto, ni tampoco cuento mi vida preciosa para mí mismo, para que de tal forma que yo pueda terminar mi curso con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Yo ya mencioné en otra lista de videos sobre que el apóstol Pablo tenía en este momento, en este periodo, un ministerio que era un ministerio hacia la nación de Israel. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando se le apareció en el capítulo 9 en el camino a Damasco, lo mandó primero a los judíos y también a los gentiles, pero en este periodo, para que vayamos entendiendo, el ministerio que le dio nuestro Señor Jesucristo era el ministerio relacionado con el Evangelio del Reino, porque recordemos que hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos estuvo el apóstol Pablo ofreciéndole a los judíos de Roma, que esto lo podemos encontrar en este capítulo, el reino, pero ellos también lo rechazaron, razón por la cual vuelve el apóstol Pablo a dar su sentencia, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de esta sentencia que está, esta profecía de Isaías capítulo 6 verso 9, sobre que la nación es enceguecida. Y entonces viene en paz. Posteriormente a esto viene el juicio que le cae a la nación cuando es destruida Jerusalén, el templo también destruido. Ya después de que la nación de Israel es enceguecida, es cuando ya aparece el apóstol Pablo en estos libros que ya he mencionado, que se refieren pues a las epístolas de la prisión. Está dando unas revelaciones diferentes, adicionales, que le dio nuestro Señor Jesucristo después del enceguecimiento de la nación de Israel. Iba a hacer otro comentario sobre esto, que ya lo he dicho muchas veces, sobre entonces que uno ve que lamentablemente muchos creyentes, gran cantidad de creyentes que todavía no han tenido la revelación acerca de este secreto que está pues en las epístolas de la prisión, particularmente en la carta a los Colosenses capítulo 1, la carta a los Efesios capítulo 3 verso 9,
la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, y en Filipenses también, capítulo 3, en Tito, donde se habla de estas revelaciones que tenía nuestro Señor Jesucristo ocultas y que después que eran pues inescrutables, que no se habían mencionado y que entonces se las da al apóstol Pablo para todas las naciones, es decir, para tanto gentiles como para judíos que ya pues no hacen parte de Israel como nación digamos privilegiada. Pues en esta época en la que estamos, en esta dispensación, la nación de Israel no ocupa ningún lugar de preponderancia, pues ha sido, digamos que está temporalmente enceguecida, o sea que Dios no está tratando con ella. El verso 24, ya estaba leyendo eso, de testificar completa la buena noticia de la gracia de Dios, el ministerio pues que recibí del Señor Jesús, que esta gracia de Dios se trata del nuevo pacto, que vimos como el Antiguo Testamento que Dios se lo dio a la nación de Israel. En el capítulo 19 del libro de Éxodo fue un pacto que hizo con la nación de Israel y era un pacto condicional basado en la obediencia de la nación para ser bendecida, y en caso de ser desobediente como lo fue, iba a recibir maldición, lo cual le ocurrió en efecto a la nación cuando sabemos cómo fue sus destierros a Siria y a Babilonia, su presente destierro que está, la nación está también en este momento dispersa en todas las naciones, pues la reunión que Dios tiene proyectada para la nación es de cumplimiento futuro. No podemos decir que el presente Estado de Israel haya sido, digamos, que haya sido el regreso completo de todos los digamos, los judíos dispersos, y esto es algo que va a hacer Dios en un futuro. Continúo con el verso 25. Y ahora, miren, he conocido que no más van a ver ustedes mi cara. Ustedes todos entre quienes fui predicando el reino de Dios. O sea, se trataba del evangelio del reino. Por lo tanto, los llevo a testificar este día que yo estoy aclarado o libre de la sangre de todos. Verso 27. Porque no mantuve nada, no dejé de declararles nada a ustedes de todo el consejo de Dios. Fíjense que esto era en el capítulo 20. Más sin embargo, después vemos por ejemplo en la carta a los Efesios, a los Colosenses y en las demás cartas a la prisión, donde hay unas instrucciones, hay unas revelaciones nuevas que no tienen relación con el nuevo pacto, con las promesas que están contenidas en los profetas y en los demás libros del Antiguo Testamento, promesas pues que tenían relación con la nación de Israel. Acá en este punto en que el apóstol Pablo les habla a los miembros de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, de que ya les había dado todo el consejo de Dios, entonces nos muestra cómo hay algo posterior a este hecho que ocurrió y que tiene mucha posibilidad de que sea esta revelación que Dios le da, que nuestro Señor Jesucristo le da al apóstol Pablo sobre este secreto que está contenido, como he mencionado muchas veces, en las cartas o epístolas de la prisión. Sigamos con el verso 28. Tengan cuidado, por lo tanto,
o cuídense por lo tanto ustedes mismos y todo el rebaño, entre quienes el Espíritu Santo los hizo a ustedes obispos. O sea que acá se habían venido los ancianos o los obispos de la iglesia de la iglesia de Éfeso. Dice acá, se habían venido pues a reunir con Pablo para alimentar la asamblea de Dios. Acá utilizan el término asamblea, que uno ve en las traducciones en español que denomina la iglesia de Dios, que dice acá que él adquirió a través de su propia sangre. Aquí dice que él adquirió, claro que en algunas traducciones dice que Dios adquirió. Claro pues que nuestro Señor Jesucristo sabemos que es Dios, como está en muchos versos, por ejemplo en Juan capítulo 1 verso 1, que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y que la palabra se hizo carne. En el verso 28, cuídense entonces ustedes mismos y todo el rebaño entre quienes el Espíritu Santo los hizo obispos, de alimentar la iglesia de Dios que él adquirió a través de su propia sangre. En este punto, la iglesia a la que se refería se estaba refiriendo a estas iglesias que se estaban formando a través de la predicación del Evangelio del Reino, ya que el apóstol Pablo todavía nuestro Señor Jesucristo no le había dado el ministerio que le dio, en que le revela pues este secreto que estaba oculto en él. Sigue el verso 29. Porque yo he conocido esto, que entrarán después de mi salida lobos peligrosos, los cuales no van a perdonar al rebaño. O sea, no van a respetar el rebaño. Verso 30. Y ustedes y de entre ustedes mismos van a salir hombres que van a hablar cosas perversas para atraer a los discípulos detrás de ellos. Entonces uno puede ver acá entonces que en este capítulo 20, acá digamos que todavía no le había dado nuestro Señor Jesucristo la revelación del misterio, del secreto, el cual está pues contenido en las epístolas de la prisión. Verso 31. Por lo tanto, vigilen, recordando que 3 años, noche y día, no cesé con lágrimas, advirtiéndoles a cada uno. Y ahora, verso 32, y ahora los recomiendo, hermanos, a Dios, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. En este momento la palabra de su gracia es la palabra del Evangelio de la gracia de Dios, que se refiere a la oferta del nuevo pacto, al Evangelio pues del reino, que se refería a la venida del Mesías, que viene pues desde la predicación de Juan el Bautista. Entonces aquí nos está haciendo la predicación del secreto sobre esa salvación que Dios hace con ciertos elementos o ciertas instrucciones que difieren un poco o ciertos elementos que difieren con las promesas que estaban en la profecía sobre el Evangelio del Reino, sobre las buenas noticias del Reino, que se le vino pues a ofrecer a la nación de Israel y a los gentiles pues que se añadieron durante el periodo de los Hechos. Dice acá, a la palabra de su gracia, que es capaz de edificarlos y darles a ustedes una herencia entre los que son santificados, o entre todos los santificados.
Entonces lo que yo quiero es, a medida que vaya leyendo, ir comentando elementos que yo vea que le permiten a uno poner en práctica este principio de la recta división.